Bueno, comencemos entonces. Primero vamos a hablar de lo que es retroperitoneo. El espacio retroperitoneal es un área de la pared posterior del abdomen localizada entre el peritoneo parietal y la superficie profunda de la fascia transversal. Aquí existen órganos que se van a clasificar como primariamente retroperitoneales, que son los riñones, suprarrenales, uréter, porción abdominal de la aorta y sus ramas, la vena cava inferior y venas tributarias, nodos vasos linfáticos y el plexo lumbar con sus ramos y tronco simpático. Además de estos órganos secundariamente retroperitoneales, como pueden ser el duodeno, el páncreas y las mayores funciones de colon ascendente y de colon descendente. Empezamos entonces a hablar de riñón. Los dos riñones tienen una estructura muy similar, pero su situación retroperitoneal y paravertebral y tóraco-abdominal les confiere relaciones diferentes tanto a la derecha como a la izquierda. Específicamente, en la configuración externa del riñón, el riñón tiene forma de semilla de haba o poroto. El ilio, si lo pueden observar aquí, es esta estructura, el ilio renal. El ilio está orientado medialmente. Su consistencia es firme y en general de riñón y tiene un color rojo violáceo en el ser vivo. Entonces, en este riñón, fíjense que vamos a ubicar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Dos bordes, que sería el borde lateral, que es convexo, fíjense, que sería ese borde, y el, el borde medial, que es este que tenemos aquí, que es cóncavo y va a estar interrupto por esta zona de acá, que sería todo el hilio renal. Y entonces aquí también vamos a observar el seno renal, que es una depresión ovoidal del parénquima en el borde medial del hilio del riñón. Y aquí va a estar ocupada por vías excretoras y elementos vasculares de la raíz y tejido adiposo. Ven toda la zona del hilio y ahí dentro del hilio el seno renal va a estar ocupado por esas estructuras. Entonces ya vimos dos caras, esta que estamos viendo a la derecha es la cara anterior, esta acá atrás es la cara posterior. El riñón que estamos viendo, situando la imagen en posición anatómica en la izquierda, le vemos la cara posterior, ¿ok? Dos caras, dos bordes, lateral y medial, y dos extremidades o polos, que sería el polo superior, que es este que está acá. Fíjense que es más ancha y redondeada y que está en relación con la glándula suprarrenal. Y una extremidad o polo inferior, que es este que estamos viendo acá, que es más alargada y más vertical. De forma general, cada riñón va a medir aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de alto, de 5 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor en el adulto. Y el peso es de aproximadamente de 170 gramos. El volumen es básicamente igual tanto para derecho como para izquierdo. ¿Ok? Entonces es lo más importante. Dos caras, dos bordes y dos extremidades, con las características que tiene cada una de ellas. Y que sepan localizar aquí en una imagen lo que sería el hilio renal, ubicado en su cara medial. Eso yo pienso que es lo más importante ahí en esta imagen que ustedes puedan observar. Ahora, en la configuración interna, el riñón desde el exterior hacia el interior tiene una cápsula fibrosa. Esto es propiamente riñón. Tiene una cápsula fibrosa y luego más profunda está el parénquima renal. Esta cápsula fibrosa va a tener aproximadamente 1 milímetro. Aquí a ver si fíjense aquí en este extremo que se ve la cápsula fibrosa del riñón, ¿ok?
tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor, es fuerte y poco elástica y se adhiere directamente a la superficie renal. Fíjense que la cápsula fibrosa, lo vamos a ver más adelante, es uno de los 3 elementos que, digamos que rodean al riñón. Después viene el parénquima renal. El parénquima renal, a su vez, vamos a dividirlo en dos, ¿ok? Este parénquima renal va a estar dividido en eh, la médula y la corteza, ¿ya? La corteza es blanda de tejido, es una porción blanda de tejido renal por, por debajo de la cápsula fibrosa. Se va a componer del laberinto cortical. Sí, por favor, que si pueden apagar el audio. Bueno, gracias. Y entonces se va a disponer de el laberinto y los radios medulares. El laberinto cortical va a estar formado por corpúsculos renales y túbulos contorneados renales. Yo después les voy a explicar esto porque anatómicamente ustedes no saben o no van a poder diferenciar estas estructuras anatómicas. ¿Ya? Vale. Y aquí vamos a ver también en esta sección las columnas que son una porción del laberinto delimitada por las pirámides medulares hasta el seno renal. Y la médula renal, como lo vemos ahí, es más oscura y es mucho más profunda que la corteza. Fíjense que aquí a este nivel, estas columnas renales son las que van a delimitar eh, o a estar separadas o que separan unas estructuras que se llaman pirámides renales, que es muy fácil de ver aquí lo que es una pirámide renal. ¿Ok? Los vértices redondeados de estas pirámides protruyen en el seno formando una estructura que se llaman papilas. La papila vendría siendo esto que vemos aquí. Y que esa papila entonces es la que penetra el cáliz renal. El parénquima además está ordenado en forma de lóbulos, que eso después lo pueden revisar en el libro. Y entonces fíjense que estas papilas van a llegar hasta lo que son los cálices menores y el cáliz mayor. Y entonces estos cálices eh, van a entonces a llegar aquí a lo que sería la pelvis renal y todo ese contenido se va ahí lo que ya a nivel de la papila, lo que se secreta es orina. ¿Ok? Entonces la orina cae en lo que son los cálices mayores menores, caen también en lo que sigue por pelvis renal y baja hasta el uréter. ¿Ok? Desde que esa es más bien ya esa porción a partir de la papila hacia el cáliz, ya es una porción, digamos que excretora en el sentido de que lo que hace es transportar una orina ya formada. Entonces, además de esto, eh, vemos que los riñones tienen varias relaciones con diferentes estructuras. Por ejemplo, la cara anterior del riñón derecho se relaciona con glándula suprarrenal, eh, hígado, y además pues está en contacto con el ángulo cólico derecho y una porción de intestino delgado intraperitoneal. Además de esto, el riñón derecho se relaciona con otras estructuras. Por ejemplo, ahí está en contacto con glándulas suprarrenales, estómago, eh, la parte de izquierda, perdón, glándula suprarrenal izquierda, eh, estómago, vaso, y además puede estar en relación con colon descendente y con segmentos de yeyuno intraperitoneal.
Ahora, los riñones, que era parte de lo que le estaba comentando, que los riñones van a estar básicamente en todos los libros, no lo explican de la misma forma, ¿ya? Fíjense que les había primero hablado de que esos riñones tienen una cápsula fibrosa. Entonces, la cápsula renal es la capa más íntima en relación, eh, que lo verán en una bibliografía como cápsula renal, como otras cápsulas fibrosas, que está íntimamente relacionada con el parénquima renal. Más exterior se encuentra la cápsula adiposa, que la cápsula adiposa básicamente se interpone entre la cápsula fibrosa y la fascia renal y va a estar constituida por grasa perirenal. Tiene un espesor variable y incluso se dice que tiene una vascularización propia que es más abundante en los sujetos en los cuales, en los sujetos que son obesos. Incluso cuando las personas bajan de peso y pierden mucha grasa, se produce entonces una ptosis renal o caída de los riñones, porque eh, desaparece mucha de esta grasa. Y más todavía hacia afuera, encontramos eh, la fascia renal, que la fascia renal es una estructura, como les digo, la más externa de estas tres que cubren al riñón y es la que separa al riñón de los órganos vecinos y que es también una estructura fibrosa, pero que es distinta de la cápsula renal. ¿Ok? Entonces son tres estructuras, como vemos ahí, de adentro hacia afuera es la cápsula fibrosa, la cápsula adiposa y más externa la fascia renal. Entonces, esto es algo que no viene en el libro de anatomía, pero para que ustedes entiendan cómo funciona un poco el riñón. Entonces, fíjense que a partir de la arteria renal se produce una segmentación de las arterias, segmentarias, interlobulares, arcuatas, interlobulillares, y al final, fíjense que se forma, y esto yo pienso que es de aquí la parte más importante, digamos que esto, que sería las arteriolas aferentes. Después viene esta arteriola aferente, forma el capilar, el capilar glomerular, después se forma una arteriola eferente, los capilares peritubulares, y después sigue el sistema venoso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente de la siguiente forma. Fíjense que aquí viene la arteriola aferente. Estamos hablando del sistema arterial. Termina en la arteriola aferente. Fíjense que la arteriola aferente forma a este nivel el glomérulo o capilar glomerular y se continúa con la arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, a este nivel, es donde cae la orina. Y ahí es como se forma la orina. Fíjense que se los voy a poner más pequeño para que lo puedan ver bien. ¿Ok? Así es como se forma la orina y la orina cae entonces en esta estructura que se llama cápsula de Bowman. ¿Ya? Y la orina continúa, una vez que cae en la cápsula de Bowman, esta orina sigue este recorrido a través de los túbulos. ¿Ya? Y entonces este fenómeno se llama filtración. Y fíjense cómo esto después lo van a ver en otras asignaturas donde tiene una estructura especial eh, este glomérulo y el epitelio glomerular para que se produzca la filtración y no se filtre la sangre, sino se filtre selectivamente algunas sustancias de la sangre. Y fíjense que después que cae en el glomérulo, fíjense, el sistema se continúa con el sistema tubular, que sería el tubo contorneado proximal, después se continúa
con el asa de Henle, tubo contorneado distal, y después cae en lo que es el túbulo colector. Fíjense que los colectores son los que caen a nivel de la papila. ¿Vieron? Forma aquí, y fíjense aquí a este nivel donde llega la papila. Para que ustedes empaten un poco lo que les estoy dando más macroscópico con esto más microscópico, y entiendan un poco cómo se forma la orina y cómo va a transitar por todo el sistema excretor. Ven, sistema arterial, arteria aferente, a nivel de capilar glomerular se filtra y la orina cae entonces el sistema de túbulos. ¿Ve? Sale por aquí, por todo el sistema de túbulos, tubo contorneado proximal, asa de Henle, porción descendente, porción ascendente, tubo contorneado distal, y aquí el tubo colector. Fíjense que el tubo colector es común para varias nefronas, porque varias nefronas tributan a un mismo tubo colector, y el tubo colector se continúa aquí en la papila. Y recuerden que la papila es la porción que da al cáliz, al cáliz mayor, al cáliz menor de la pirámide renal. ¿Recuerdan eso? Y algo muy interesante es que por otro lado, el sistema vascular, fíjense que se continúa. Teníamos la arteriola, teníamos aquí la arteriola eferente, la arteriola aferente, se forma entonces el glomérulo, arteriola eferente, y fíjense que ella continúa como capilar peritubular. Y este capilar peritubular, como rodea los túbulos, permite que se secreten otras cosas o que se reabsorban. Y entonces están los otros dos fenómenos, que no solo es la filtración que ocurre en el glomérulo, sino que otros dos fenómenos, que es la secreción y la reabsorción de sustancias. De hecho, casi que de lo que se filtra, el 1% aproximadamente es lo que se orina, porque se reabsorbe mucha sustancia a través de estos capilares peritubulares. ¿Ok? Entonces, ¿Profe? dígame. ¿Puedo preguntarte algo de la vía de la orina? No me queda claro cuándo llega el cáliz menor y cuándo llega el cáliz mayor. No, eso se continúa, porque ya eso es un proceso físico de gravedad, ¿me entiendes? Ah, ok. O sea, llega primero al menor y luego al mayor. Claro, porque llega la papila, después se continúan, los cálices se van ampliando, el cáliz mayor, y después llega a ver si te busco la imagen, a esta zona, a ver si esa imagen nos sirve. ¿Ve? Los cáliz mayores menores llega aquí y se continúa hacia el uréter. Y los uréteres llevan la orina hacia la vejiga. Y de la vejiga por la uretra sale entonces al exterior. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Ya. Porque a veces como que las cosas de anatomía ustedes las van a leer en el libro, pero empatar a veces los pedazos de cosas a veces lleva mucho tiempo de lectura, y me interesa más que ustedes conozcan o empaten cosas aisladas, y que ya cuando lean puedan profundizar otras cosas. Ya, de todas maneras, esta parte de formación de la orina ya es una parte, pero para que entiendan como estudiantes de medicina y enlacen la parte de anatomía con otros contenidos. Entonces, los vasos, li- eh, vasos y linfáticos renales, sabemos entonces que el riñón va a estar irrigado por una arteria renal única, y que entonces esta arteria, decimos que el origen de la arteria renal izquierda puede ser un poco más alto que el de la derecha. Eso es obvio, porque a la derecha, recuerden que está el hígado, que desciende un poco lo que es el riñón derecho. La arteria renal, como vimos, se divide cerca del ilio en rama anterior y posterior, que irrigan el parénquima renal, aunque es frecuente que aparezcan además otras arterias que son accesorias. Además de esto, vieron ya, como les expliqué anteriormente, toda la segmentación que ocurre hasta llegar, fíjense, de la arteria renal hasta llegar a hasta llegar al capilar glomerular.
que ocurre entonces, arteria renal, aparecen arterias segmentarias, las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, interlobulares, arterias arteriola eferente, que fíjense que el eferente es la que entra y forma el capilar donde ocurre la filtración, y entonces se llama capilar glomerular, que sigue siendo una arteria, y después viene la arteriola eferente, que la arteriola eferente se continúa entonces con el capilar peritubular y ya después sigue el sistema venoso, que el sistema venoso entonces estaría conformado por las venas interlobulares, la vena arcuata, interlobulares y la vena renal. ¿Ok? Pero básicamente ustedes lo que van a ver aquí en anatomía lo macro, que sería más como las arterias renales y después las venas renales, que son izquierda y derecha, y que el drenaje linfático del riñón va a estar dado entonces por los nódulos lumbares, que son aórticos y que van a estar localizados alrededor del origen de la arteria renal. ¿Ok? Entonces la inervación, esta va a ser sobre todo muy abundante a partir de los ganglios aórticos renales, de los renales, del plexo renal y los nervios esplánicos mayor y menor, del plexo celíaco, ganglio mesentérico superior y a veces el tronco simpático lumbar. Recuerden que todos los órganos, todas las vísceras tienen una doble inervación, simpática y parasimpática. Y aquí en la imagen después ustedes pueden precisar. Recuerden también siempre que la división simpática es toracolumbar y la división parasimpática es cráneo-sacra. Y por tanto, siempre para llegar a esta región, fíjense que tiene la porción sacra, que es sacra sobre todo las porciones inferiores, y la parasimpática, recuerden que siempre viene de arriba porque es la división craneal y que es el vago. Pero el toracolumbar sí tiene una división simpática que está ahí mismo, ¿ok? Entonces vamos a ver ya lo que son los uréteres. Recuerden que los uréteres, a partir de el cáliz mayor, ya se comienza a formar el uréter. Recuerden que son conductos musculares que transportan orina desde los riñones, fíjense aquí el uréter, desde los riñones hasta esto que vemos aquí abajo, que es la vejiga. Entonces viene desde los riñones hasta la vejiga. Y luego la uretra es lo que permite que el orine salga del lugar donde se almacenan, que es la vejiga, hacia el exterior durante la micción. Aunque esto ahora no lo vamos a ver en esta conferencia, simplemente vamos a ver lo que son los uréteres. Entonces, continúan con la pelvis renal y entonces que la pelvis renal ustedes saben que se forman por la confluencia de 2 o 3 cálices mayores. La pelvis renal se estrecha al pasar por el hilio renal y continúa con el uréter en la unión pielo-ureteral. Los uréteres entonces van a descender en situación retroperitoneal en la cara interna del músculo psoas mayor. En el borde de la pelvis se cruzan al final de la arteria ilíaca común y el principio de la arteria ilíaca externa y entran en la cavidad pélvica y van a seguir entonces hasta la región de la vejiga. Como vemos ahí, en este caso, que es de una mujer. Los uréteres entonces van a estar irrigados por las arterias renales en el extremo superior, la parte media por ramas de la aorta abdominal, las arterias testicular ováricas y las arterias ilíacas comunes. Y en la cavidad pélvica, los uréteres van a estar irrigados por una o más arterias de la rama ilíaca común. Y el drenaje linfático entonces de los uréteres es superponible a la circulación arterial. En la porción superior drenan a los nódulos aórticos laterales o lumbares, en la media en los nódulos vasos ilíacos primitivos
y la porción inferior a los nódulos linfáticos de los vasos ilíacos externos e internos. Que esta imagen que le pongo es toda el drenaje linfático del retroperitoneo. Y la inervación del uréter procede de los plexos renales, aórtico, hipogástrico superior, hipogástrico inferior, a través de nervios que van a seguir el mismo recorrido del vaso sanguíneo. Esta es la misma imagen que yo les ponía anteriormente. Fíjense que sobre todo la inervación parasimpática viene ya de la zona sacra. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las glándulas suprarrenales. O sea, vimos ya riñón, uréteres y glándulas suprarrenales. Cada glándula mide aproximadamente 30 milímetros de alto por 25 de ancho y de 7 a 8 milímetros de espesor, pesando aproximadamente 12 gramos. Están, como vieron anteriormente, en relación con los polos superiores de los riñones. Entonces, en cuanto a su configuración, las glándulas suprarrenales tienen una cápsula y un tejido propio. La cápsula rodea la glándula por fuera y emite tabiques hacia el interior. Y entonces el tejido propio tiene, y esto lo van a ver, y es una cosa muy importante que van a ver sobre todo en histología y en fisiología, que tiene una corteza, o sea, propiamente la glándula, después de esta cápsula que tiene una corteza y una médula. La corteza suprarrenal, dispuesta en la periferia de la glándula, tiene cordones epiteliales. Y recuerden entonces que estos cordones, fíjense que aquí en un corte histológico, tiene una zona glomerulosa, tiene una zona fasciculada y una zona reticulada. Ya que en la zona glomerulosa lo que se encarga es de liberar mineralocorticoides, sobre todo aldosterona, la fasciculada, los glucocorticoides, sobre todo el cortisol, y la zona reticulada lo que secreta son andrógenos débiles. Y más hacia el interior, que ya vendría siendo esta porción de acá, que es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es parte del sistema nervioso autónomo, porque la médula lo que tiene son células cromafines y neuronas simpáticas. ¿Ok? Entonces, se consideran propiamente ganglios autónomos simpáticos, ¿ya? Y por tanto, esto lo van a ver más adelante también, ¿no? O en otras asignaturas, lo que liberan es adrenalina y noradrenalina, que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina. ¿Por qué? Porque cuando hay una reacción de alarma o estrés, hay una gran descarga simpática directa hacia del sistema autónomo. Entonces la descarga simpática llega directamente a la médula suprarrenal y en la médula suprarrenal entonces se liberan grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Pero la particularidad que tiene esto con otras regiones del sistema nervioso autónomo es que la liberación de adrenalina no se produce a nivel local como neurotransmisor, sino que por la irrigación que tiene la glándula se libera al torrente sanguíneo y por eso se dice que se produce una descarga adrenérgica y por tanto ya no va a funcionar como un neurotransmisor local, sino como una hormona, la adrenalina y la noradrenalina, porque va a actuar en todo el organismo esa descarga simpática, o sea que es muy, muy potente. Y esta imagen histológica realmente la van a ver en histología y le va a ser de mucha utilidad. Esta la saqué de otro libro porque en los libros de anatomía que nosotros usamos no vienen prácticamente imágenes así de la suprarrenal. Entonces la irrigación de las glándulas suprarrenales, como les comenté, es muy abundante y proviene de las frénicas inferiores, de la suprarrenal media y de las suprarrenales inferiores.
Y la inervación, como les había comentado, está ricamente inervada por filetes delgados y muy numerosos del plexo nervioso suprarrenal. Y sobre todo aquí en relación, o sea, toda la glándula puede tener una doble inervación, pero recuerden que vienen fibras directas del simpático hacia la glándula, y en la glándula es donde entonces se va a liberar grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Entonces ya vamos a ver lo que nos había faltado de recto, que lo habíamos visto muy por encima en la otra conferencia. Y el recto es ya la porción de intestino grueso que está ubicada entre el colon sigmoide y el canal anal, dentro de la pelvis menor. Mide aproximadamente 15 centímetros de longitud. Va a presentar diferentes flexuras que lo pueden precisar más adelante, y además se van a ver en ese recto pliegues transversos. Estos pliegues que lo pueden ver aquí, que esto es el pliegue transverso del recto medio, es el más grande y constante, palpable al lado derecho del recto, de 6 a 8 centímetros por encima del ano. Y que la dilatación del recto por encima de este pliegue se denomina la ampolla rectal. Y los pliegues transversos del recto superior e inferior se pueden ver además en la pared izquierda del recto. Específicamente, entre las paredes del recto, la mucosa del recto va a seguir siendo de tipo intestinal, igual que la del resto del colon. Y la capa muscular del recto va a estar constituida por fibras longitudinales y circulares de músculo liso, el músculo retrocolcigio, músculos recto perineales, el músculo recto perineal, anoperineal y el músculo recto vesical. Y que el peritoneo solamente va a cubrir los 2/3 superiores de las paredes anteriores y laterales del recto, reflejándose hacia la vejiga en el hombre y hacia el sistema genital en la mujer, y formando entonces los fondos de saco vésico-rectal y recto-uterino respectivamente, que esos fondos de saco en relación de recto con el, el útero es de importancia, porque cuando se produce una hemorragia, por ejemplo, interna, en el caso de un embarazo ectópico, se puede puncionar ese fondo de saco, y si se extrae sangre es que hay una hemorragia a ese nivel que cayó en el fondo de saco. Entonces creo que nos estamos quedando sin tiempo. Ya vamos, la vascularización ya la habíamos visto en la otra conferencia, que eran las arterias rectal superior, la rectal media y la rectal inferior. Los vasos también venosos también van a ser la vena rectal superior, las rectales media y las inferiores. Y los linfáticos van a presentar tres raíces: superior, media e inferior, que acompañan a las arterias rectales superior, media e inferior. Y aquí entonces vamos a ver si se puede ver algo de esto que les estoy comentando. La raíz superior presenta un nódulo linfático a nivel de la división de la arteria, que sería el hilio linfático. La raíz media drena hacia los nódulos linfáticos internos, y la inferior, por un lado, hacia los nódulos linfáticos ilíacos comunes y del promontorio, y por el otro a los nódulos inguinales en el conducto anal extrapélvico. Que aquí les dejo entonces la imagen para que después ustedes precisen con más detalle en el caso masculino y en el caso femenino. Y hasta aquí la conferencia. Entonces yo quedo pendiente entonces para la evaluación del lunes o martes y el horario de la próxima conferencia, dependiendo de lo que ustedes me comenten por el grupo de WhatsApp. Entonces, muchas gracias por la asistencia, y estoy pendiente de ustedes. Feliz tarde. Gracias. Gracias, profesor.